operación booleana es en tiempo real y la esfera permanece ahí para yo ver el resultado que estoy haciendo. Entonces, fíjense que se va haciendo en tiempo real. Pero quiero también que entiendan un concepto. Que prefiero que entren antes que no, porque para que entiendan esto. Chicos, quiero que entiendan un concepto. El concepto de no destructivo. De no destructivo. Un modificador es un efecto no destructivo de la malla. ¿Qué significan los efectos no destructivos? Un término técnico. Es decir, en programación, en elementos visuales, hay un concepto que se llama elementos no destructivos y elementos destructivos. En Illustrator, por ejemplo, un elemento no destructivo sería un efecto que ustedes le pueden agregar a un texto. Por ejemplo, un brillo. Porque es un efecto que después ustedes pueden eliminar y el texto original se mantiene. Pero un elemento destructivo sería, por ejemplo, mover los vértices de un elemento en Illustrator, mover los vértices para poder generar una ilustración. Porque ustedes no pueden volver a como era al inicio, sino que están destruyendo la malla para empezar a generar elementos. Lo mismo en Blender. Un elemento destructivo es, por ejemplo, extruir, porque estamos generando nueva geometría y estamos trabajando con la geometría real del objeto. Pero un elemento no destructivo son todos los modificadores. Todos los modificadores son no destructivos. ¿Por qué? Porque son un efecto que ustedes le agregan, y si yo quisiera ahora elimino con esta X, muchachos, de acá se puede agregar, se puede eliminar un modificador con esta X de acá, y el cubo va a seguir siendo lo que fue siempre. Un cubo y una esfera al lado, porque es solamente un efecto. Todos los modificadores, por ejemplo, el modificador solidificar que vimos la semana anterior, que le agrega un grosor, ustedes lo eliminan y vuelve a hacer la figura sin grosor. El efecto subdividir superficie, que le agrega más geometría, ustedes lo eliminan y vuelve a hacerlo de siempre. Pero quiero que se fijen, y esto es para todos los modificadores, ustedes pueden hacerlo real. Porque, por ejemplo, imagínense esta es la forma que ustedes buscan de la operación booleana. Ah, ya, acá logré lo que quería, este es mi objetivo. ¿Cómo muevo este cubo para que se mueva con esta transformación y no se quede la esfera ahí? Tenemos dos formas. Uno es volver a hacer visible la esfera, seleccionar ambos, moverlos y listo. Vuelvo a ocultar la esfera. Muy bien, funciona. Pero sigue siendo un modificador. Fíjense de que si yo entro al modo de edición, ¿sí? Si yo entro al modo de edición, esto sigue siendo un cubo, ¿se fijan? Y vuelvo al modo objeto, se le ve la modificación. Pero esto sigue siendo solo un cubo. ¿Cómo también lo puedo hacer real? Por ejemplo, si yo quisiera que esto fuera real, puedo aplicar un modificador. ¿Cómo se aplica un modificador? Fíjense, al ladito de la X hay una flechita desplegable que dice aplicar. Fíjense lo que pasa si yo aplico el modificador. Yo aplico el modificador, puede ser 1, 2, 3, y pareciera que no pasó nada. Hay dos efectos que pueden ver inmediatamente. El modificador desapareció, pero el efecto continúa. ¿Qué pasó? Es que se hizo real. El modificador, cuando está acá, es un modificador no destructivo, pero cuando se aplica, la malla se vuelve real. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Destruyó, es decir, hizo la modificación en la malla. Entremos al modo edición, para ver qué nos encontramos. Entramos al modo edición, ahora que aplicamos el modificador, y fíjense que por dentro, toda la malla es real. Es decir, acá nosotros podemos seguir modelando en 3D a partir de esto. Pero de esto no hay vuelta atrás, no puedo volver al cubo anterior. Voy a apretar Control Z para que ustedes vean. Con Control Z puedo volver y ahí tengo el modificador. Ya. Muchachos, ¿se entiende el concepto de modificador? Ahora que ya conocemos tres modificadores, conocemos solidificar, subdividir superficie y ahora booleana, ¿se entiende cómo actúan? ¿Se entiende el concepto de no destructivo y destructivo? Ya, muchachos, eso para todos. Continuamos. Vamos a ver de que, igual que en Illustrator, que en el buscatrazo, tenemos diferencia, unión e intersección. Les explico esto.